Bienvenidos hermanos a este video, hoy viernes 22 de octubre del año 2021, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vengo a tu altar, Señor, a calmar mi sed de amor, en busca de tu corazón, porque siendo tú mi Dios, fuente de todas las gracias, ves mis angustias y consideras mis necesidades, y solucionas mis problemas. Dame, mi Jesús amoroso, luz, sostén, paz, paciencia, conformidad, fortaleza cristiana, valor. Me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz y sosiego para el alma. Solo tú sabes amar, solo tú sabes perdonar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Aquí estamos ya cerrando esta semanita. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Nos encontramos ante este texto en San Lucas, ¿verdad? Ya en su capítulo 12, que dice: aprendamos a interpretar los signos de los tiempos. Es realidad que el Señor con los acontecimientos nos va diciendo que pronto estará entre nosotros. No es para tener miedo, sino más bien para tener gozo, porque queremos precisamente que el Señor reine y haga su voluntad y vuelva siempre a estar presente entre nosotros. Miedo el que vive empecinado en el mal. El Señor nos da una oportunidad y también nos va a bendecir. Creemos en su presencia, creemos en Él. Y también esta cita nos queda como manifiesto de una prueba más de la existencia del purgatorio, Algunos dicen que solo hay cielo y infierno, pero imagínense si un pecado menor va a ser calificado de la misma manera en culpa o en consecuencia como un pecado grave, entonces va a ser lo mismo que te robes una pluma que mates a alguien. Y no, el estado del purgatorio es algo intermedio, y aquí lo dice: yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. No es lo mismo cuando manda a donde la condenación eterna, ¿verdad? Como en la cárcel de los hombres existe la culpa y existen dos tipos de cadenas, la perpetua o la parcial. Asimismo, la parcial es el purgatorio, y si no le quieres llamar purgatorio porque la palabra purgatorio no viene en la Biblia, pues llámale como quieras, llámale parte intermedia o algo así, pero a eso se refiere la doctrina del purgatorio, es que la misericordia y su extensión de misericordia de Dios es posible que todavía, a pesar de una manchita en el expediente, podamos purificar para ir al reino de los cielos. En el contexto y la palabra de Dios, en esta reflexión. Para el tema de hoy, la oración obra milagros. Una oración valiente, humilde y fuerte obtiene milagros. La liturgia del día presente, el pasaje del Evangelio en que los discípulos no pueden curar a un niño, debe intervenir el mismo Jesús que se queja de la falta de fe de los presentes. Y al padre del niño que pide ayuda le dice: todo es posible para el que cree. Oye, Señor, ¿por qué no pudimos expulsar esos demonios? Porque ustedes ya no hacen oración ni hacen ayuno, solo con ayuno y con oración. También los que quieren amar a Jesús a menudo no arriesgan demasiado en la fe, no se confían totalmente a Él. Pero ¿por qué esta falta de fe? Creo que es el corazón que no se abre. El corazón cerrado, el corazón que quiere tener todo bajo control. Un corazón, por lo tanto, que no se abre, que no le da el control de las cosas a Jesús. Y cuando los discípulos le preguntan por qué no podían sanar al joven, el Señor dice que es aquella especie de demonios que no pueden ser expulsados por nada excepto por la oración. Todos nosotros tenemos un poco de incredulidad en el interior. Es necesaria una oración fuerte, y esa oración humilde y fuerte hace que Jesús pueda hacer el milagro.
La oración para pedir un milagro, para pedir una acción extraordinaria, debe ser una oración que nos involucre a todos. El padre de un electricista, un hombre de fe, se vuelve loco y en esa locura tomó un autobús para ir a un santuario mariano a 70 kilómetros de distancia. Llegó después de las 9 de la noche cuando todo estaba cerrado y se puso a rezar a la Virgen, con las manos sobre la valla de hierro. Lloraba y oraba, mientras lloraba y lloraba. Y así se quedó toda la noche. Pero este hombre estaba luchaba con Dios, luchaba verdaderamente con Dios para alcanzar la curación de su hija. Luego, después de las 6 de la mañana, se dirigió a la estación, tomó el autobús y llegó a casa, y al hospital a las 9 de la mañana, más o menos. Encontró a su esposa llorando y pensó en lo peor. ¿Qué sucede? No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Es que vinieron los médicos y me dijeron que la fiebre había desaparecido, que respira bien, que no tiene nada. Le dijo la esposa, la dejarán otros 2 días, pero no entiendo lo que pasó. Esto todavía sucede. Hay milagros, pero hay que orar con el corazón. Una oración valiente que lucha por conseguir tal milagro. No esas oraciones gentiles. Voy a orar por ti. O digo un Padre Nuestro, un Ave María y me olvido. No, una oración valerosa como la de Abraham, que luchaba con el Señor para salvar la ciudad, como la de Moisés, que tenía las manos en alto y se cansaba orando al Señor, como la de muchas personas, de tantas personas que tienen fe y con la fe oran y oran. La oración hace milagros, pero tenemos que creer. Creo que podemos hacer una hermosa oración y decirla hoy, todo el día. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando nos piden que oremos por tanta gente que sufre en las guerras, por todos los refugiados, por todos aquellos dramas que hay en el momento actual, rezar, orar, pero con el corazón al Señor, hazlo y dile, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Hagamos esto hoy. Esto en el tema de hoy. En la Rola del Alma vámonos con el himno a San Juan Pablo II a cargo del coro de Santa Cecilia. Vamos a escuchar esta hermosa interpretación con mucho cariño para su santidad San Juan Pablo II. Hoy celebramos en Santos y Conversos a San Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, elegido papa el 16 de octubre de 1978, nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Fue el menor de los 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska, que falleció en el año de 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico, murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Para los 9 años recibió la primera comunión, a los 18 el sacramento de la confirmación. Terminados los estudios en la Escuela Superior de Wadowice en el año 1938, se inscribió en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol trabajó de 1940 a 1944 en una cantera y luego en la fábrica química Solvay para poder subsistir y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor Clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Después de la guerra continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, abierto de nuevo, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagiellónica.
hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Después fue enviado por el cardenal Zapieta a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología en 1948, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En esos años, durante sus vacaciones, ejerció el ministerio pastoral entre los inmigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 regresó a Polonia y primero fue coadjutor en la parroquia de Nieuw, a las afueras de Cracovia, y luego en la de San Florian. Dentro de la ciudad fue capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos en 1953. Presentó en la Universidad Jagiellónica de Cracovia una tesis sobre la posibilidad de fundar una ética cristiana a partir del sistema ético de Max Scheler. Después fue profesor de Teología Moral y Ética en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia y titular de OVNI. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Babel, Cracovia, de manos del arzobispo Eugeniusz Basiak. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Paulo VI, que lo creó cardenal el 26 de junio de 1967. Participó en el Concilio Vaticano II de 1962 al 65, contribuyendo especialmente en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes. El cardenal Wojtyła participó en 5 asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado. Fue elegido papa el 16 de octubre de 1978 y el 22 de octubre dio inicio a su ministerio como pastor universal de la Iglesia. El Papa Juan Pablo realizó 146 visitas pastorales en Italia y como obispo de Roma visitó 317 de las 332 parroquias con que cuenta Roma en la actualidad. Realizó 104 viajes apostólicos por el mundo, expresión de la constante solicitud pastoral del sucesor de Pedro por todas las iglesias. En sus principales documentos se encuentran 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 45 cartas apostólicas. Al Papa Juan Pablo II se deben también 5 libros: Cruzando el umbral de la esperanza, octubre del 94, Don in Misterio, en el 50º aniversario de mi sacerdocio, noviembre de 1996, Tríptico Romano, Meditaciones en forma de poesía, marzo 2003, Levantaos, vamos, mayo 2004 y Memorias de Identidad, febrero 2005. El Papa Juan Pablo celebró 147 ceremonias de beatificación, en las cuales proclamó 1.338 beatos y 51 de canonización, con un total de 482 santos. Tuvo 9 consistorios en los que creó 231 cardenales, presidió 6 reuniones plenarias del Colegio de Cardenales y desde 1978 convocó 15 asambleas del Sínodo de Obispos, 6 generales ordinarias, una asamblea general extraordinaria, 8 asambleas especiales. El 13 de mayo del 81, en la Plaza de San Pedro sufrió un grave atentado, salvado por la mano maternal de la Madre de Dios. Tras una larga convalecencia, perdonó a su agresor y, consciente de haber recibido una nueva vida, intensificó sus compromisos pastorales con una heroica generosidad. Su solicitud de pastor encontró además expresión en la erección de numerosas diócesis. En la historia, ningún santo padre se había encontrado con tantas personas como Juan Pablo II. En las audiencias generales de los miércoles, no menos de 1.160 participaron más de 17.600.000 peregrinos, sin contar todas las demás audiencias especiales, las ceremonias religiosas, más de 8 millones de peregrinos solo durante el gran jubileo del año 2000. También se encontró con millones de fieles en el curso de las visitas pastorales en Italia y en el mundo igualmente. Fueron numerosos los mandatarios recibidos en audiencia. Baste recordar las 38 visitas oficiales a las 738 audiencias y encuentros con jefes de estados, así como los 246 audiencias y encuentros con primeros ministros. Murió en Roma, en el Palacio Apostólico Vaticano, el sábado 2 de abril del año 2005, a las 21:37. La víspera del domingo, o de la Divina Misericordia, fue instituida por él. Los funerales solemnes en la Plaza de San Pedro y la sepultura de la Gruta Vaticana fueron celebradas el 8 de abril.
La solemne ceremonia de beatificación en el atrio de la Basílica Papal de San Pedro, el 1 de mayo del 2011, fue presidida por el sumo pontífice Benedicto XVI, su inmediato sucesor y valioso colaborador durante muchos años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa Francisco celebró el rito de canonización de Juan Pablo II el 27 de abril del año 2014. Hermanos en santos y conversos, este Santo Padre, San Juan Pablo II, el Papa peregrino, que tuvimos muchos la gran bendición de conocer y ver en persona. Bendiciones a un gran hombre que con su sola presencia llenaba todo el lugar de gran paz, de gran esperanza, y escuchar su voz electrizaba porque es un hombre que expresaba la presencia de Dios. Gracias a Dios por conocer a Juan Pablo II, su santidad. El esposo le reclama a la esposa: ¿por qué no puedo ver nada en tu Facebook? La esposa contesta: porque solamente a mis amigos se les permite ver eso. El esposo sigue reclamando: pero pues yo soy tu esposo, ¿no es eso ser más que tu amigo? Y la esposa contesta ufana: pues defínete, ¿quieres ser mi esposo o solo mi amigo? En curiosidades de la Iglesia Católica, comunión vital. Cuando San Pablo habla de los banquetes sacrificales de la idolatría, lo define como mesa de los demonios y expresa así un principio que vale para todos los sacrificios. Los que comen de las víctimas están en comunión con el altar, con el culto que ofrecen. Esto es una forma positiva y luminosa. Lo aplicamos a la Eucaristía. El cáliz de bendición que bendecimos ¿nos es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no nos hace uno, común unión con Cristo? Todos participamos de un mismo pan, y al participar en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza, es el culmen de nuestra asimilación con Cristo, fuente de vida eterna, principio y fuerza de don del Señor, total de sí mismo. San Agustín, con palabras audaces y atrevidas, dice: nos hemos convertido en Cristo, porque si Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, el hombre total es Él junto con nosotros. Y en otro lugar comenta: el Cristo total es el que es la cabeza y nosotros somos sus miembros. En curiosidades de la Iglesia Católica, comunión vital. Y para la buena onda los seguimos invitando a traer una veladora con el nombre de sus familiares difuntos o la familia de los difuntos, ¿verdad? Para que esta veladora sea considerada en nuestra ofrenda de difuntos. Les pedimos que si alguno de ustedes con generosidad quieren compartir un poco de flor de cempasúchil o un poco de pan o alguna fotografía o algún dulce o algo para la ofrenda, una calaverita, se los vamos a agradecer, y sobre todo que nos echen la mano para ponerla juntos. No porque no la podemos poner nosotros solitos, ¿verdad? La podemos poner en la parroquia, pero qué padre es que convivamos como familias, ¿verdad? Poniendo de nuestro granito de arena y decir: yo puse esta parte, yo trabajé aquí, yo apoyé. Ojalá que lo podamos hacer en las parroquias. Y recuerden, todos estos signos ya están cristianizados porque el Señor ha vencido a la muerte para siempre. Pedimos, preparando nuestra fiesta de los grandes santos, de todos los santos, la fiesta de todos nosotros, la fiesta de todos los que ya están en las manos de Dios, la fiesta de todos los que han triunfado en el cielo y, por supuesto, la fiesta de nuestros fieles difuntos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les acompañe. Bendiciones para todos. Buen fin de semana. Continuamos en Espíritu Canal. Gracias por su like, por su suscribirse, compartir, bendiciones y por supuesto sus peticiones. Un abrazo sincero desde Santa Lucía, Azcapotzalco.